Hola a todos, bienvenidos. Vamos a terminar de ver hoy funciones vectoriales después de una pequeña pausa que tuvimos de una semana más o menos. Hoy vamos a terminar de ver todo lo que tiene que ver con funciones vectoriales. Ya hemos visto bastante, pero de a poquito y de lo más simple. Y ahora viene el tema más complicado realmente de todo esto. Y refiere a lo siguiente. Hoy vamos a dar una solución, una posible solución a un problema que yo ya planteé en una clase anterior. El problema básicamente era el siguiente. Nosotros sabemos graficar funciones que van de los reales en los reales, o por ahí con un dominio más acotado, no todos los reales, ¿sí? Pero de los reales en los reales, ¿por qué? Porque acá hay una X, acá hay una Y, son dos ejes, lo dibujamos en el plano, no hay tanto problema. Pero ahora, funciones vectoriales mínimamente van a parar a R2, pudiera ser R3, como vimos algunos ejemplos, pero no las vamos a graficar. No las vamos a graficar, esas no se preocupen. Pero ¿cómo hacemos ahora para graficar una función que va de R o de algún subconjunto en R2 cuando ahora tenemos, y esto es una cuestión de notación, t y de este lado dos otras variables? Tenemos tres variables en total, necesitamos graficar en R3. Esto ya mucho no se hace a esta altura, a este nivel, pero hay gente que lo sigue haciendo, bueno, en un nivel más avanzado, digamos, de educación matemática. Graficar cosas en R3, algo veremos la clase que viene. Vamos a ver un poquito también de gráficos en R3, pero más allá de todo eso, vamos a este problema particular, ¿sí? Tenemos una función que a cada valor de t le asigna no una, sino dos componentes, es decir, un punto. Recordemos cuando teníamos una función de una sola variable, vamos a usar distintos nombres para no confundir de más, digamos. Teníamos algo así, g y, bueno, su correspondiente y, digamos, que marcábamos en el plano. Entonces, en el plano tenemos un gráfico más o menos así, con x e y cada uno de estos puntos, ¿sí? Cada uno de estos puntos tiene la forma x f de x, cada uno de los puntos del gráfico de la función, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Ahora, esto es importante, acá empieza a importar un poco la terminología. Esto de acá es el gráfico, ¿sí? El gráfico de la función. Es importante entender que esto es el gráfico. El gráfico está conformado por puntos que en su primera coordenada tienen la variable independiente y en la segunda la variable dependiente o, digamos, la imagen, el resultado de aplicar la función. Claro que yo dije todo el tiempo que no quería confundir con los nombres, pero era g. Bueno, y en su segunda coordenada tienen el resultado de aplicar la función a esa variable independiente, ¿sí? Que también llamamos la imagen por esa función de este x, qué sé yo, mil cosas. Se lo podemos llamar, pero esto es definitivamente lo que se llama un gráfico. ¿Cómo debiera ser entonces un gráfico de una función de este estilo? Bueno, ya dijimos que mínimo 3 coordenadas va a tener. O sea, bueno, vamos a necesitar 3 ejes. Los elegimos de esta forma. Se pueden elegir en otro orden, no importa mucho, pero digamos, ¿qué va a pasar ahora? A cada valor de t
le va a corresponder un valor de x y un valor de y, ¿sí? O sea que vamos a estar en una situación donde un punto en el espacio, voy a marcar con el mismo color para que sea la misma idea, un punto en el espacio, ¿qué coordenadas va a tener? Si estamos hablando del gráfico de la función, ¿ok? ¿Qué coordenadas va a tener? Bueno, igual, la variable independiente y después el resultado de aplicarle la función a esa variable independiente. Bueno, lo único, el detalle es que este f de t es un xy, es un par ordenado. En realidad, digo, yo estoy escribiendo acá esto como si fueran solo dos coordenadas, pero esta a su vez es un x y un y, ¿sí? De hecho, esto lo vamos a escribir también de esta forma. La primera componente como y de t, como x de t, la segunda componente como y de t. De esta forma, entonces finalmente podríamos escribir esto para mostrar, bueno, t, x de t, y de t. Así sería un punto que pertenezca al gráfico de una función f, una función vectorial de las más simples, de las que caen en R2. En R3 se imaginan que ya habrá una cuarta componente acá, z de t, pero para su tranquilidad no vamos a ver ese tipo de situaciones, por lo menos no graficarlas, pero sí ya vieron muchísimas funciones vectoriales en R3. Han visto rectas en el video de rectas y han visto funciones en general en videos que hablé de dominio, de derivadas e integrales de funciones vectoriales, que todo funcionaba más o menos igual en R2 y en R3. Pero en cuanto a graficar, nos vamos a limitar a graficar funciones de este estilo, o como siempre, tal vez esto sea un dominio más reducido que habrá que encontrar, ¿sí? Bueno, pero entonces esto sería el gráfico, ¿sí? Esto sería un punto del gráfico. Todo el gráfico sería que a cada valor de t le corresponde un valor, ¿sí? Este a este, se termina formando una cosa así. Bueno, complicado de dibujar eso. Vamos a resolver este problema. Vamos a dar una solución que inevitablemente pierde un poco de información. No es una solución perfecta. Porque una solución perfecta sería, bueno, hacer el gráfico en R3. Pero se nos complica. No lo vamos a hacer. Vamos a hacer algo en R2, pero que lamentablemente ya no va a ser el gráfico, porque el gráfico necesariamente tendría que estar en R3. ¿Cómo sería un gráfico de una función de estas? Bueno, lo tengo preparado de antes porque quería que saliera bien. No se preocupen mucho por dónde están los ejes o algo así con respecto al gráfico, pero sería una cosa más o menos así. Ven como una hélice, se le llama hélice a esto. Y esto pudiera tener una expresión como que f de t es, no sé, tiro algo, pero que más o menos es correcto. Coseno de t más 2, seno de t más 1, digamos. Podría ser esto. También podríamos hacer una cosa un poco más fácil y pensar que el origen está en otra parte, como para no tener estos más y menos, porque ahora vamos a querer hacer algo más fácil. Pero fíjense como evidentemente a cada valor de t le corresponde un punto, que es ese valor de t, el x del t, bueno, que en este caso es el coseno, y después el seno, ¿sí? Entonces, esto sería cada punto de acá, de esta curva en el espacio verde, tiene esta forma que acabo de escribir, ¿sí? El problema es que está en el espacio y se nos complica un poco. Recordemos que la variable t la pensamos siempre como el tiempo, que viene desde menos infinito más infinito.
Es una manera de pensarlo nada más, pero es el conjunto de los números reales. Admitimos tiempos negativos. Si alguien quiere puede pensar en que se refiere al pasado. Si no, tampoco hay que darle mucha interpretación. Pero la idea es que la partícula se va moviendo, digamos, a medida que aumenta el tiempo. La partícula se va moviendo. ¿Dónde se va moviendo? No se va moviendo en el espacio. Porque justamente la partícula está en el plano. Está en R2. Tiene dos componentes. En cada tiempo tiene dos componentes. Solo que en lo que esto de acá, que sí es un gráfico, vemos evidentemente que lo tenemos que dibujar en R3 para poder agregar también la componente del tiempo. Entonces, finalmente, después de tanto preámbulo, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la solución que le damos a este problema? Lo vamos a abordar de dos formas. La primera forma, miremoslo de arriba, ¿sí? Olvidémonos del tiempo, de cierta forma. A eso me refería con perder un poco de información. ¿Qué tenemos? Tenemos unos ejes, que por ahí acá doy vuelta, pero bueno, no se me enojen. Tenemos unos ejes y si miramos esta espiral de arriba, espero que todos estén de acuerdo que lo que nos va a quedar es... A ver si me sale esto. Nos va a quedar un círculo. No parece un círculo, pero sí. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Nos olvidamos del tiempo. Ya no podemos decir a partir de este gráfico, que, a ver, es un gráfico en un sentido amplio, porque es un dibujo, una representación gráfica de algo, ¿sí? Pero a partir de esto ya no podemos decir en qué tiempo está en cada lugar, digamos. Porque solo tenemos ahora el conjunto de las posiciones, ¿sí? ¿Por qué aparece un círculo? También por motivos un poco más matemáticos. Bueno, sus componentes eran X e Y. Esto lo voy a escribir para futura referencia, que uno hace esta descomposición, pero no es nada más que escribir por separado las dos componentes. Y observarán que se cumple esto, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esto no es más que decir que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1, y es la identidad trigonométrica por excelencia, ¿sí? Y esto de acá, ustedes saben bien, es la ecuación de un círculo en el plano. Por eso nos queda un círculo. Esa es explicación algebraica de que nos quede un círculo. Pero el punto es que acá hemos perdido, no sabemos en qué momento está la partícula. Sabemos que pasa por todos estos lugares, pero no sabemos en qué tiempo, digamos, en qué valor de t pasó por acá. De hecho, si vemos el gráfico y se lo imaginan continuando indefinidamente hacia arriba y hacia abajo, o sea, si lo hacen acá, esto, sobre todo si lo hacen en algún programa que grafique funciones en el espacio y meten esto, bueno, lo van a poder apreciar mejor que lo que estoy haciendo yo. Pero, si se fijan, pasa por acá, ¿cuántas veces? Infinitas. Esto es, también para los que vieron el video de trigonometría, bueno, por la periodicidad de estas funciones. Pero la partícula realmente lo que está haciendo es algo así. Viene así, da toda la vuelta, después da toda otra vuelta, después da toda otra vuelta, así. Desde el infinito negativo, o sea, desde t igual menos infinito, hasta el infinito positivo. Da infinitas vueltas alrededor de este círculo. Pero lo que no sabemos, a menos que etiquetemos algún punto, digamos, acá ocurrió cuando t es igual a pi sobre 2, no sé, por ejemplo, no tenemos idea de en qué tiempo pasó por cada posición. Tampoco sabemos si fue para este lado, no sabemos si fue para el otro lado, no sabemos si hizo una cosa rara, así como dar dos vueltas para allá y después dar otra vuelta en el sentido contrario, o si vino y hizo así, así
y así hasta que completó el círculo. No sabe, toda esa información la perdemos en este gráfico de acá. ¿Sí? Gráfico entendido en sentido amplio porque ahora vamos a dar la palabra clave, que tal vez deba ir en el título. No lo puse en el título de la primera hoja, pero después la voy a poner en el título del video probablemente. ¿Qué estamos graficando? Estamos graficando no el gráfico de la función, ¿sí? Que sería este de acá y estaría en R3. Estamos graficando la trayectoria. Estamos graficando todos los lugares por los que la partícula pasó, pero lamentablemente olvidándonos en qué momento pasó por cada uno de esos lugares. Esta es la solución, ¿sí? Tiene su desventaja, como ya dije. No sabemos realmente cuán rápido fue de este punto a este punto, no sabemos cuántas veces pasó, si fue de un lugar al otro o vino o qué. Un montón de información está siendo perdida. Y sí, nos estamos olvidando de una coordenada entera, de todo un factor R. Pero bueno, por lo menos está en el plano y lo vamos a poder graficar, y es lo que vamos a hacer con todos los ejemplos, que no sé cuántos ejemplos habrá, pero es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y en lo que va a estar basada la tarea. Poder, a partir de una función dada en forma vectorial, porque es una función de R en R2, poder graficar su trayectoria. Y antes de terminar con esta parte teórica, quiero... Acá aparece una pregunta muy fundamental. ¿Qué es la trayectoria? Bueno, intuitivamente, si lo pensamos como que esta función nos dice la posición de una partícula en el tiempo t, bueno, la trayectoria es la colección de todas esas posiciones, es decir, los lugares por los que pasó. Está muy bien, pero matemáticamente no es una definición. Estamos hablando de una partícula. ¿Qué es una partícula matemáticamente? No, es más físico, digamos. Entonces, recordemos, para lo que era gráfico, esto lo quiero dejar escrito más bien, para lo que era gráfico, teníamos siempre, acá le cambié el nombre de la variable, pero siempre los nombres se pueden cambiar. Era la colección, estoy poniendo llaves, no quiero complicar mucho la notación, voy a poner así: el conjunto, ¿sí?, de los pares t f de t, o en el caso de una función vectorial, bueno, no pares sino ternas, o bueno, lo que sean. Pero en completa generalidad, un gráfico es el conjunto de este tipo de puntos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nos estamos quedando solamente con los x de t y los y de t. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque x, y. Y el t lo estamos olvidando. Esto también, bueno, lo llamamos f de t. Entonces nos estamos quedando con el conjunto de los f de t. Sí, que en este caso son pares ordenados, son dos coordenadas cada uno de estos. Son puntos en el plano, ¿está bien? Pero claramente esto y esto son distintos. ¿Por qué? Porque acá faltaría un t, y estos paréntesis. Estamos entonces viendo la colección de los valores o puntos o lo que fueran. Yo estoy hablando en completa generalidad. Tengo una función f que depende de t y estamos considerando todos los f de t a la vez. ¿Qué es eso de una función? Y para esto les pido que recuerden cosas de funciones de una sola variable a una sola variable, ¿sí? Cuando teníamos, no sé, la función f de x igual x al cuadrado,
Bien, entonces, algo así es su gráfico, ¿sí? Pero, y cada uno de estos puntos es un x al cuadrado. ¿Qué pasa si yo solo me quedo con los x al cuadrado? Con la colección de todos los números que se escriben como el cuadrado de algo, son los reales mayores o iguales a 0. Pero en general, ¿qué es de la función? Si me olvido de esta primera componente, eso se llama imagen. Porque estamos viendo todas las imágenes juntas de la función. Es el conjunto de las imágenes de los valores que toma la función, digamos. Lo que definitivamente no estamos haciendo es armar un gráfico. Y esta parte es súper importante. Por eso estoy haciendo tanto énfasis. Trayectoria, en una palabra, la trayectoria de una función vectorial es su imagen. Y definitivamente no es lo que propiamente llamamos gráfico. Simplemente piensen en la cantidad de dimensiones que se necesita para una cosa y para otra. Para una función vectorial que cae en R2, el gráfico necesita estar en R3, pero la imagen solo en R2, y esa es la solución que le damos al problema que yo había planteado anteriormente. Anteriormente quiero decir hace 3 clases o 2 clases. Bien, entonces vamos a borrar todo esto y vamos a trabajar con ejemplos concretos. Vamos a empezar con lo más simple y a ver qué puede ser lo más simple. Algo bien simple, realmente quiero algo bien simple. 2t, 4t más 1, no sé. Función vectorial, corresponde preguntarse el dominio. Acá espero que todos estén pensando inmediatamente todos los reales. Recuerden que alternativamente esto pudiera escribirse así, sin ningún problema. Bien, ¿cuál va a ser la idea? En definitiva, fundamentalmente graficar su trayectoria, ¿sí? Eso es lo principal. Bueno, entonces, como venía diciendo, para graficar la trayectoria, para hacer el pasaje de acá a acá, que básicamente es proyectar sobre el plano XY y de esa forma olvidarse de la T, lo que uno quiere hacer es entonces eliminar la T. Está bien porque la T nos molesta. Yo al final quiero un dibujo en el plano, quiero mi X, quiero mi Y. Fíjense que acá lo que acabo de hacer no es más que poner esto acá y esto acá, ¿sí? Esa parte facilita. Quiero mi X, quiero mi Y porque esos van a ser mis ejes del plano, pero no quiero la T, pero la T está dando vueltas. ¿Qué puedo hacer entonces para deshacerme de esa T? Bueno, muy fácil, tenemos esto de acá. Eliminemos este parámetro T. Podemos poner, bueno, si X es igual a 2T, lo estoy haciendo en la de arriba, pero lo pueden hacer en la de abajo y va a ser equivalente. Puedo poner, bueno, T es X sobre 2. Entonces, abajo, en lugar de T pongo X sobre 2. O sea, me queda 2X más 1. Fíjense entonces que me terminó quedando. Si esto es igual a esto. Entonces, ¿qué me terminó quedando? Y igual 2X más 1. ¿Sí? Esto de acá es también importante ponerle su nombre. Es la ecuación de la trayectoria. ¿Qué tiene de bueno? Ya la T desapareció. En este caso una función pudiera no ser una función, pero no importa. Involucra solo las coordenadas X e Y. Y yo, si tengo coordenadas X e Y, a esta altura más o menos sé graficar una función. Me hago una tablita de valores, no sé. Vemos según la situación que se presente, pero acá tenemos una recta, ¿sí? Así que marquemos los dos puntos por los que pasa, que serán
Bueno, pero vamos con valores, ¿no? Serán el 0, 1 y el 1, 3, ¿sí? Algo más o menos así. Y bueno, si ya tenemos 2 puntos, podemos graficar toda la recta. No sé si podemos... No sé por qué hice los puntos. Queda una recta, ¿sí? ¿Me creen que queda una recta? Yo espero que sí, porque están viendo esto de acá. Bien. Este es el trabajo entonces que vamos a hacer con todas las partes, con todos los ejercicios. Eliminar el parámetro, como por ejemplo acá, para llegar a una igualdad que ya no tiene ese parámetro. Y al ya no tener ese parámetro podemos graficar tranquilamente. Pero hay unas cuestiones por preguntarse. Lo que yo hice de acá para acá demuestra... Sí, entonces, a ver, si hay que poner un título, esta es el gráfico de la trayectoria, ¿sí? Gráfico de la trayectoria de la función, ¿sí? Gráfico de la trayectoria de f, no el gráfico de f, que el gráfico de f me ocuparía 3 ejes coordenados, ¿sí? Y estamos de acuerdo con eso, porque lo dije muchísimas veces. Entonces, este es el gráfico de la trayectoria. Ahora, acá hay unas sutilezas, que en este caso no aparecen, pero inmediatamente van a aparecer. Yo tengo que lo que demostré es que cualquier punto de la imagen de f de t satisface esta relación. Lo que no demostré es que todos los puntos que están acá se pueden alcanzar de esta forma para algún valor de t. Es decir, ¿cuáles realmente de esta recta se alcanzan por la partícula moviéndose? Porque por ahí la partícula se mueve así, no sé, se mueve en este segmento todo el tiempo, cumpliendo esta relación, pero no abarcando toda la recta. Bueno, y esa es la pregunta que solemos ver como cuáles son los valores de x y los valores de y posibles. ¿Qué recomiendo yo para hacer esto? Bueno, primero que nada es llegar a la ecuación de la trayectoria y graficar. Y después, de entre las dos variables, encontrar cuál es la más fácil, porque mejor razonar con la más fácil. Acá la verdad son las dos bastante simples, pero vamos a elegir la x porque es claramente más fácil. Sobre t no se me dice nada. De hecho, yo hice un comentario al pasar que el dominio era todos los reales. T puede ser cualquier número. Entonces 2t también puede ser cualquier número. No está atado a nada. Cualquier número es el doble de algún t, ¿sí? De ese t sería su mitad, ¿no? Pero más allá de eso, 2t puede ser cualquier número real. Es decir, x, ¿a qué pertenece? A los números reales. Entonces, cuando escribo esto quiero decir, los puntos que están en la trayectoria de f tienen cualquier abscisa, o sea, pueden tener cualquier valor de x. Cuando escribo esto de acá, no hay restricciones, puede ser cualquier valor de x, positivo, negativo, etc. Bien. Por lo tanto, de la recta yo no tengo que cortar nada, porque puedo alcanzar todo el eje x, y si recorro todo el eje x me quedo con toda la recta a medida que voy graficando esto. Entonces, este realmente sí es el gráfico de la trayectoria de f, porque no hubo que recortar nada. Si no están entendiendo todavía el concepto de recortar estas cosas, vamos a hacer unas ligeras modificaciones que voy a dejar en verde para no... Vamos a graficar, vamos a hacer unas ligeras modificaciones. Voy a poner 2t cuadrado acá y acá 4t cuadrado. Acá 2t cuadrado, 4t cuadrado, 2t cuadrado, 4t cuadrado. Hasta ahora el razonamiento no fue nada raro. Bien, ahora para ir de acá para acá, bueno, todo bien, pero
quedó un cuadrado de este lado. Y al ir de acá hasta acá, acá está bien, porque t cuadrado me quedó x sobre 2. Y entonces finalmente esto es esto y llego a la misma ecuación de la trayectoria. Sin embargo, ¿qué pasa ahora con los valores que puede tomar x? De vuelta empiezo por lo más fácil. No me voy a complicar con y, que tiene dos sumandos. Honestamente, si quieren lo pueden hacer y va a funcionar. Pero empecemos por x, que es más fácil. T al cuadrado necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0. 2t al cuadrado también, por multiplicar por 2 a los dos lados, digamos. ¿Está bien? Y 2t al cuadrado es nuestro x. Entonces acá sí aparece una restricción sobre lo que tiene que ser x, sobre los posibles valores de x. Los posibles valores de x son solamente positivos y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me dice que esto de acá ya no es el gráfico de la trayectoria de f. Está bien que uno lo haya dibujado en el medio como un gráfico, como un cálculo auxiliar, un gráfico auxiliar. Pero ahora sabemos que no es toda la recta la que vamos a alcanzar, sino solo donde x sea positivo. Y si vemos el gráfico, bueno, sería, nos quedamos con esta parte. Toda esta otra parte la vamos a sacar, ¿sí? Toda esta parte ya jamás se alcanzaría por una función así, porque necesariamente la primera coordenada tendría que ser positiva y de este lado las primeras coordenadas son negativas en toda esta región. Entonces acá uno elige si quiere tachar esto para marcar que esto no es, redoblar esto, o sea, subrayarlo. Yo voy a ir por lo simple. El gráfico de la trayectoria no es este. El gráfico de la trayectoria es este una vez que uno le quita la parte que no es. Y ahora está bien. Ahora este que quedó sí es el gráfico de la trayectoria de f. ¿Sí? Eso es muy importante. Yo llego a una ecuación de una trayectoria, pero fíjense que en el ejemplo anterior tenía un gráfico de una trayectoria que era distinto al ejemplo de ahora. ¿Está bien? Entonces la ecuación de la trayectoria es la misma, pero el gráfico es distinto porque tuve que recortar acá, donde x empieza a ser mayor o igual que 0. Y una vez que ya me di cuenta de qué valores toma x, también puedo empezar a saber qué valores toma y. Por ejemplo, bueno, nada, miro el gráfico y como hemos hecho para obtener imágenes, digamos, de otras funciones, proyecto todo lo que tengo acá, y si tuviera cosas del otro lado también las proyectaría, y me fijo que recorro de acá para arriba y sigue indefinidamente porque esta recta sigue indefinidamente, ¿sí? Pero más para acá no hay y por eso acá abajo no hay valores, es decir, desde acá para arriba, incluido porque el 0 está incluido porque acá hay un mayor o igual, y simplemente me falta saber cuál es el valor de acá de y que le corresponde. ¿Cuál es el valor de y que le corresponde? Bueno, hago la cuenta en la ecuación de la trayectoria. 2 por 0 más 1 me da 1. Y naturalmente puedo ver del gráfico que es de 1 en adelante que voy a tener posibles valores de y. ¿Sí? Ahora, una cosa muy importante. Yo elegí la variable más fácil, ¿sí? Siempre voy a elegir la variable más fácil. ¿Pudiera haber razonado a partir de acá? Sí, porque puedo decir, bueno, este tiene que ser positivo, digamos, no negativo, este tiene que ser mayor o igual a 0, entonces todo esto tiene que ser mayor o igual a 1. Y está bien, pero ¿por qué me complicaría con una expresión más compleja cuando tengo una de las variables que es más simple?
pero en otro problema pudiera ser completamente inversa la situación. ¿Está bien? Y en ese caso me empezaría a fijar los valores de y. No hay una preferencia por x o y acá. Es simplemente cuál es la más simple. Más aún, yo pudiera tener restricciones a lo que puede ser t. Por ahí el problema me dice ya de entrada que el dominio de t está entre 0 y 3, por ejemplo. Seguimos agregando modificaciones al problema. Eso no hace nada en toda la cuenta de que la ecuación de la trayectoria sea esta. Pero ahora, o pongamos en lugar de 0 y 3, para complicar un poquito más, pongamos entre menos 1 y 3. Eso no cambia nada de todo este desarrollo de la ecuación de la trayectoria, de lo que uno inicialmente piensa que es la trayectoria, pero después tal vez tenga que recortar, pero cambia todo en cuanto a valores de x y de y. De vuelta empezando por la más fácil, t al cuadrado va a tener que estar entre 1 y 9. Al elevar al cuadrado, ¿está bien eso? No, está muy mal. Nunca hagan eso. T al cuadrado tiene que ser positivo y además va a tener que ser más chico que 9. Multiplicado por 2, queda esto de acá, ¿sí? Y este de acá es x. Entonces x está entre 0 y 18. Entonces lo que recorto no es solo desde 0 y me olvido de toda esta parte de acá y me quedo con esto, sino que cuando llega a 18, acá, de acá en adelante ya no es más parte de la trayectoria. ¿Sí? Supongamos que acá están los números. Bueno, parece que prefiere que esté acá este punto. Bueno. Los valores de x ya los saqué, los valores de y de vuelta simplemente proyecto sobre el eje. Bueno, va a ser desde este punto de acá hasta la altura de este punto de acá, que la sacaré naturalmente con la ecuación de la trayectoria. 2 por 18 más 1 es 37. Y está, esto lo quiero que quede escrito, y está entre 1 que ya habíamos dicho, y 37, ¿sí? Y eso es básicamente lo que todo lo que se puede complejizar, ¿sí? Esto es básicamente todo lo que vamos a ver que pueda ser complejo es esto. Fíjense, tengan en cuenta esto, porque es importante, pero entre toda la terminología nos vamos a perder un poco. Olvidémonos de esta última restricción que puse. Y bueno, de una parte no. De la última restricción, o sea, nos quedamos con esta situación y esta recta siguiendo para allá, más o menos, bien. Y este 18 quedó irrelevante. Y bueno, ya borramos todo. ¿Qué es lo que les quiero mencionar? Les quiero mencionar lo siguiente. Yo cuando me estoy fijando qué valores puede tomar x o y si fuese la variable más simple, me estoy fijando en la imagen de esta función. Cuando uno pregunta qué valores puede tomar tal cosa, bueno, es cuál es la imagen de esa cosa. ¿Qué números pueden ser obtenidos de esta forma para algún valor de t que esté en el dominio? Bueno, eso no es otra cosa que la imagen. Entonces, si les sirve, pueden hacer un gráfico de esto, les va a quedar una cosa así, y se van a dar cuenta de que 2t al cuadrado tiene que ser siempre mayor o igual que 0, porque, bueno, en este caso estará por encima del eje horizontal, que no le puse nombre a nada, así que lo llamo horizontal nada más. Pero
Fíjense eso, que me estoy fijando en la imagen de esta función de acá. Bien. Y ahora, para cerrar, quiero hacer unos tips. ¿Seguimos con el mismo ejemplo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero vamos a borrar todo. Hagamos de cuenta que nunca vimos este ejemplo. ¿Sí? Pues tenemos esto. Esto no está dado, pero lo sacamos automáticamente. Bien. Entonces, yo decía, bueno, hay que olvidarse de la t, ¿no? Acá yo quería proyectar, quería eliminar este parámetro para llegar al plano y poder dibujar una trayectoria. Fantástico. La pregunta es, ¿hasta dónde hace falta eliminar ese parámetro? Bueno, justamente lo que hice recién estaba bien, pero uno por ahí puede ensimismarse mucho y querer despejar del todo. Uno puede querer hacer lo siguiente, bueno, x sobre 2 es igual a t cuadrado, entonces t, el módulo de t es x sobre 2, t es igual a más o menos x sobre 2, y después lo reemplazo acá, 4 t, que en lugar de t pongo x sobre 2 x sobre 2, ¿está bien esto? Me parece que... Sí, está bien, está bien, está bien. X sobre... Sí, está bien. O está mal esto. Me está sonando raro. X sobre 2. De acá para acá no veo ningún problema. Y de acá para acá tampoco. Ah, sí, sí, obvio. Yo nunca me olvido del módulo, pero me olvido de la raíz cuando paso un cuadrado. Bien, entonces, ahora sí. Lo reemplazo acá. 4. Y en lugar de t al cuadrado pongo más menos raíz cuadrada de x sobre 2. Ahora ya me hace más sentido. ¿Sí? Más 1. Y igual a esto. Que está bien porque eliminé el parámetro. Ya no hay más una t. Pero se complicó un poco la cosa, ¿no? Porque acá hay un más menos. Hay que considerar las dos opciones. Por suerte, al elevar al cuadrado, positivo o negativo, se hace positivo y se tacha con la raíz y todo funciona igual y vuelvo tachando este 4 con este 2 a la misma ecuación de antes, ¿sí? Pero, ¿qué vengo a querer enseñar o transmitir con este ejemplo? Que no hace falta llevar todo hasta el extremo, digamos. Está bien, yo me quiero deshacer de t, para eso en medio que lo tengo que despejar y reemplazar lo despejo en una, en la más fácil, y lo reemplazo en la otra. Está bien, pero ¿hace falta despejarlo tanto como hasta llegar a t solo? No, ¿qué habíamos hecho antes? Casi que no lo hicimos porque yo no modifiqué nada. Teníamos esto, de acá yo veo que tengo t cuadrado y acá tengo t cuadrado. Entonces no necesito despejar todo t. Si despejo t cuadrado, después ya lo puedo meter del otro lado. Y es lo que habíamos hecho antes, que no le prestamos atención porque estábamos enfocados en otra cosa. Llego hasta acá, podría seguir despejando, pero ¿para qué? Si me voy a meter con un más menos, se va a complicar la fórmula. Y total, ya en y puedo reemplazar el t cuadrado por x sobre 2. Y nuevamente llegar a la misma fórmula de siempre. Esto es particularmente complejo en estas situaciones, ¿no? Cuando hay raíces pares, porque sí o sí va a aparecer un más menos. Yo quiero mostrar otro ejemplo sin, sí, más o menos que no me queda otro, pero sin raíces pares. Vamos con otro ejemplo rápido. Que bueno, quedará de tarea o no sé, vemos, pero digamos, tengo x igual a
x igual a e a la t más 1, y igual e a la 3t menos 2. Bien, entonces, opción 1. Opción 1 es la opción más angurrienta, digamos. No me sale una traducción mejor. Despejo todo t, ¿sí? Voy pasando el 1, después paso el logaritmo, ya está, ya tengo t completamente despejado en términos de x, lo reemplazo en la segunda ecuación, esto es e a la 3 por logaritmo natural de x menos 1 menos 2. Está perfecto porque no hay más t, pero ahora hay que hacer un poquito, si yo les pido que me grafiquen esto, por ahí inmediatamente les va a costar un poquito y haya que recordar, bueno, en realidad este 3 yo lo puedo meter como exponente, como el exponente 3 que es, dentro del logaritmo, dentro del argumento del logaritmo. Después tengo una exponencial con un logaritmo que se pueden tachar. Y bueno, y llegué ahí a una expresión un poquito más decente. ¿Sí? Opción 2. Y reconozco que tengo e a la 3t. Me doy cuenta que y es e a la 3t menos 2, que es lo mismo que hacer e a la t al cubo. ¿Por qué estoy separando menos 2? ¿Por qué estoy separando ese 3? Y bueno, porque este e a la t se parece más a este que tengo de acá, que es exactamente lo mismo, salvo por un 1. Entonces hago lo siguiente, despejo de la primera, no despejo todo t, porque con despejar e a la t, si llevo una expresión para e a la t en términos de x, ya la puedo reemplazar acá y listo. Entonces de la primera ecuación consigo lo siguiente, x menos 1 igual e a la t. Entonces finalmente, usando esto acá, digamos acá es donde hago el reemplazo, llego, obviamente como no podía ser de otra forma, a la misma ecuación, pero con un poquito menos de trabajo, en mi opinión. Y sin tener que estar recordando fórmulas de propiedades del logaritmo, ¿sí? Con esos dos ejemplos los voy a dejar, van a aparecer otros, voy a dejar que los descubran en la tarea. Sí, eso va a ser básicamente toda la clase, toda la clase de hoy, me parece. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo de esta clase? Es graficar una función vectorial, pero no a través de su gráfico, porque su gráfico nos llevaría 3 o más dimensiones, bueno, 3, porque vamos a estar en R2 siempre. Nos llevaría 3 dimensiones, sino graficar su trayectoria. Y cuando digo graficar la trayectoria, ya borré todo, sí. Cuando digo graficar la trayectoria es encontrar en algún momento una ecuación de la trayectoria, como acá, como acá, una ecuación de la trayectoria, graficar esto, pero después quedarse con la parte que es realmente importante, que realmente pertenece a la trayectoria, porque esto me define una cúbica en todos los reales. Ahora bien, esto no salió de la nada, esto vino de una función vectorial donde x e y estaban dados en términos de otra letra t. ¿Acaso x puede tomar todos los valores? Cuando escribo así, ¿acaso puede tomar todos los valores de forma tal que realmente sea toda la cúbica con la que me quedo? ¿O la trayectoria va a ser un poco más chica que eso? Bueno, esto naturalmente se transformó en el primer ejercicio de la tarea. Ya hice la mitad del trabajo,
la hice yo. La consigna va a ser simple y se las doy en un orden porque es en ese orden donde las cosas se hacen más fáciles. Entonces, hallar dominio. ¿Sí? Ni lo mencioné, pero bueno, en algunos casos es importante. Siempre es importante. Siempre que tengan una función, lo primero que se fijan es cuál es el dominio posible de esta función. Bien, ecuaciones cartesianas. Bueno, ecuaciones paramétricas cartesianas. Tengo que explicar lo que es. Es paramétricas cartesianas. Esas son estas, ¿ok? Son cuando uno separa la función vectorial en dos, nada más. Eso se hace automáticamente. Después, ¿qué más? La ecuación de la trayectoria. Esto lo hemos visto. Después, los valores que puede tomar X e Y. Siempre acá el tip es empezar por la fácil y la otra sacarla de ¿dónde? De gráfico. Del gráfico, no del gráfico de la función como ya dije, sino del gráfico de la trayectoria. Digo, no calculen en simultáneo cuáles son los valores que puede tomar X y cuáles son los valores que puede tomar Y. Agarren la más fácil de las dos y a partir de eso consigan la otra una vez que ya tienen el gráfico proyectando. Esa es la forma más segura porque a veces puede haber algunas interacciones molestas entre todas las fórmulas y lo pueden llevar a uno a dar el resultado incorrecto. Bien, entonces cuando yo digo esto de valores que puede tomar X e Y, bueno, sí, pero siempre empiecen por la variable más fácil y después la otra la sacan, a partir del gráfico, básicamente. Bien, y entonces tengo los siguientes ejercicios. F de t, el primero ya quedó así en sus ecuaciones paramétricas cartesianas. El segundo sería este. Estos son chiquitos, entran en cualquier parte. A ver, estoy corrido una letra porque se me apareció este A que no estaba previsto, pero no pasa nada. Para esto les voy a dar un tip también, más 2 seno de t j f de t igual t a la cuarta t al cuadrado f. Supongo que ya a esta altura notarán mi preferencia por una de las dos notaciones que usamos para vectores, pero las dos son válidas. Y por eso a la otra la reivindico en este ejercicio. F de t igual e a la 2t y menos e a la t j. Y acá una pequeña pregunta. Y ¿cuál? No, está bien, esto está muy fuera de lugar. Acá. Si en el G hay alguna diferencia con ¿cuál? Con el F. Hagan el F y el G y fíjense si hay alguna diferencia o no. Y les quería dar un tip, sí, ahora sí cierro con esto. ¿Qué pasa cuando tenemos
coseno y seno, bueno, es lo que pasa lo que vieron en el primer ejemplo de hoy. No es que vamos a tratar de despejar t de acá usando un arco coseno que tiene infinitas soluciones y después reemplazar acá para... No, vamos a apelar siempre al hecho de que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces acá la sugerencia no es más que eleven al cuadrado ambas componentes y súmenlas y fíjense qué pasa. ¿Está bien? Bueno, esto lo único que me faltó hacer es escribir que esto era la tarea de, bueno, mis ejercicios mínimos o lo que fueran. Cualquier cosa que no se haya entendido, cualquier duda que les haya quedado o los errores que haya tenido yo en el transcurso de este ejercicio, de esta clase, por favor me los hacen saber en los comentarios y los dejo con esta linda imagen para cerrar el vídeo. Bueno, que estén bien y nos vemos el jueves. No, martes. Nos vemos el martes. Saludos.